Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Iniciamos. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Iniciamos. Pues con esta muy alegre música, ya nos platicarán la historia de esta melodía. Arrancamos, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Me acompañan las dos chicas que son compañeras mías en este espacio, brillantes estudiosas de la materia, y que a los tres nos encanta platicar con usted sobre todo lo que tiene que ver con el idioma español, las distintas caras, las mil facetas del idioma español que hablamos todos los días. Betty Sarain, buenas noches. Buenas noches, querido público. Claudia Rivera Hernández. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. A ver, Claudia, platícanos algo de esta melodía, Abril en Portugal. Bueno, muy buenas noches, queridos radioescuchas. La canción que escuchamos, interpretada por los violines románticos de Cuba, titulada Abril en Portugal. Sin embargo, su versión original, que es portuguesa, se llama Coimbra. Esta pieza es un fado portugués, es decir, el estilo de música que se toca en ella es un fado portugués que vio la luz en 1947, con música de Raúl Ferrao y letra de José Gallardo, compuesto para el cantante Alberto Ribeiro, que lo interpretó en la película Capas Negras, dirigida por Amparo de Miranda. Y ustedes, queridos radioescuchas, seguramente han escuchado hablar del fado portugués, pero quisiera yo hacer aquí la precisión de que en él se expresan experiencias de vida a través del canto. Todas las canciones de este estilo van narrando una historia. Generalmente lo canta una sola persona, acompañado por la viola, que es la guitarra española, la guitarra que nosotros conocemos aquí en México comúnmente, y la guitarra portuguesa, que asemeja a una gota de agua, como decías al inicio, Javier, como la guitarra de los juglares. Y los temas más cantados en el fado son la melancolía, la nostalgia o pequeñas historias del vivir diario de los barrios humildes, pero especialmente narran el fatalismo y la frustración. El origen de este género musical se documentó en 1838 y se cree que nace en los barrios alrededor del puerto de Lisboa, entre clases pobres, sobre todo marineros, obreros, rufianes, chamiceras, gente de Bohemia. Y sus orígenes no están comprobados, pero conectan al fado con las cántigas, que son poemas creados para ser cantados.
el fado presenta algunas líneas paralelas con el tango, el rebetico y el flamenco, y su estructura se divide en secuencias en las que unas veces la guitarra suena sola y en otras acompaña solamente la voz del fadista, que es la persona que la canta. Qué interesante. El género musical entonces el fado. Y como indudablemente cada género musical de las regiones, de los países, refleja el espíritu, el sentimiento, el alma de cada lugar. En el caso nuestro de Puebla, el huapango en la zona de la Huasteca poblana, allá en límites con Hidalgo, con Veracruz, con San Luis Potosí, es una música muy alegre, que brota la alegría a borbotones en cada renglón de los huapangos, y el baile también es muy movido, muy alegre. En cambio, por ejemplo, si hablamos ya en este caso que te referías al fado, narran ahí que transmite sentimientos, ¿no?, de tristeza, de nostalgia, de añoranza. Aunque también, Javier, hay fados alegres como es este que escuchamos. Y lo más importante es que el fado portugués ingresó a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2011. Entonces la música también representa ese acervo cultural que tienen las culturas, ¿no? Bueno, los pueblos. Un patrimonio intangible, pero sí comunicativo, a través de las emociones. Me iba a referir al tango, que también es un género musical triste, pero que se canta, una tristeza que se canta. Y se baila. Y se baila, sobre todo, se baila. Y por último, a estas 3 ciudades simbólicas de Portugal. No conozco Portugal, pero dicen que las 3 ciudades son hermosísimas: Oporto, Coimbra y Lisboa. No sé si alguno de ustedes haya estado por ahí, pero dicen que son hermosas. Bueno, queda ahí el buen deseo de que alguna vez estemos en ese lugar. Sí, claro. Antes de entrar en materia, yo les quiero preguntar a mis 2 compañeras, a Betty Saraín y a Claudia Rivera, ¿por qué creen? Nosotros le ponemos aquí mucho empeño, y lo hacemos con mucho gusto, de platicar sobre cosas que parten o desembocan o tienen que ver, directa o indirectamente, con el español, con la forma de hablar, la manera apropiada de hablar o de escribir. ¿Por qué creen que sea importante para la gente, y especialmente para las nuevas generaciones, atender esa materia, hablar bien, escribir bien? La preservación del idioma. Creo que la preservación del español es muy importante. El español, como nuestra lengua, es hermosísima y tiene una cantidad de vocablos y de historia también maravillosas. Entonces yo creo que sí es importante el bien hablar, el bien escribir, el respetar toda la historia que tiene nuestro español, y sobre todo inculcarlo a los jóvenes, porque se ha perdido últimamente. Yo creo que hemos hablado de formas de comunicación, lenguajes nuevos que existen incluso en las redes sociales, en las mismas computadoras ya viene el lenguaje nuevo. Hablábamos el otro día de emoticones, ¿no? Entonces, yo no digo que esté mal, pues esa evolución del lenguaje en sí, pero nuestra lengua es tan hermosa y tan rica que yo creo que sí debemos preservarla. Y una forma de preservarla es hablando bien, y enseñando a hablar bien a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, ¿no? Como profesores que somos también. Claudia. Yo agregaría, además de lo que Bea acaba de decir, yo agregaría que en el uso del idioma, a través del tiempo siempre hemos tenido 2 maneras de observarlo. El idioma que se habla de manera vulgar, que se habla a partir de la ignorancia, y el idioma que más que culto es el idioma de la gente que lee. Y a mí me parece que esa es la parte más importante que debemos transmitir a los jóvenes, porque una persona que se dedica al ámbito laboral, en cualquiera que sea su área de trabajo, y que no se exprese correctamente, pues deja mucho a pensar de dónde está su educación. Por supuesto. Y hoy hablamos y tenemos muchísimos vicios del lenguaje
que se han ido transmitiendo a partir del uso que pareciera gracioso. Más adelante voy a tocar vicios del lenguaje, algunos de ellos porque son muchos, pero me parece que a veces por broma, por ingresar en un ambiente con los compañeros, con los amigos, etcétera, a veces reproducimos palabras que no son las más adecuadas. Y sobre todo que se normalizan. Y se normalizan. Se normalizan. Sí. Y sabes que, Javier, que yo, bueno, como maestra siempre les he dicho a mis alumnos que entre más leas, más vocabulario tienes. Y más conoces también las estructuras del lenguaje. Esa es una recomendación que yo siempre les doy, sea en el idioma que sea, ¿no? Una persona que lee es una persona que escribe bien también. Pues además de las razones tan importantes que han expuesto Betty y Claudia, que son muy válidas, son fortalezas, son reales, si tuviéramos que prescindir de otras razones y nos quedáramos solamente en el aspecto utilitario, pragmático, ¿por qué nos conviene hablar bien? ¿Por qué nos conviene escribir bien? Pues yo creo que es un propósito que tiene varias salidas, varias vertientes. Una es estar preparado para cualquier necesidad en la vida, desde el más modesto trabajo hasta el más elevado empleo, de expresarnos bien. A ver, jóvenes, a ustedes les toca exponer un tema. ¿Quién va a hablar mañana en la ceremonia con el director? Alguien tiene que, a quien se seleccione, se determine en un grupo, debe estar preparado para eso. En una oportunidad de trabajo, los que se presentan a llenar una solicitud de trabajo califican todo, la letra, la forma de expresión, el comportamiento, el lenguaje corporal, y tienen mejor oportunidad quien mejor se expresa, en un texto o a través de la palabra. Y ya en el ambiente trivial, los mexicanos lo decimos de una manera simpática, chistosa. Verbo mata carita. Claro, quien mejor habla tiene mejores oportunidades, así sea en el plano emocional, sentimental, como en el plano profesional. Y otras ramas de esta necesidad de hablar bien, pues es en la familia. La familia. El papá tiene un cargo en un sindicato y tiene que hacer uso de la palabra mañana. Entonces, tiene que estar preparado para eso. La asamblea de vecinos. Va a haber una asamblea de vecinos. Van a hablar varios. ¿Qué quieres? ¿Hablar bien o exhibirte como un papanatas? Entonces, en todo es indispensable. Es como una moneda de ascendencia, de trascender el idioma. Y siempre, yo recuerdo cuando hablamos de esto, alguna vez que trabajé en México, viajaba en diferentes medios de transporte, y uno de ellos fue, una temporada conocí el metro frecuentemente, y tomaba el metro en la estación de la universidad hacia el centro de la Ciudad de México, y procuraba los últimos vagones para ir más tranquilo. Subía muchos estudiantes de la UNAM, de la zona sur de la Ciudad de México, y me dio mucha tristeza, me daba mucha tristeza, que quienes peor hablaban, con términos soeces, vulgares, procaces, eran las mujeres. Las mujeres. Y yo me hacía el dibujo mental. Decía, caray, estas chicas dentro de 10 años, 20 años, van a tener un hogar. Les gustaría que sus hijos en la mesa con ellos hablaran así igual. Pues porque es el modelo que estás transmitiendo. Y yo iba más allá. Era muy severo en mis juicios interiores. Yo me imaginaba que quien habla así, pudiendo hablar de manera, como estamos hablando ahorita, no hemos usado ninguna palabra extraña, rimbombante o ajena, sino con sencillez. Pero que quien usa, como bien decía Claudia, un lenguaje vulgar, corriente, no un lenguaje aceptable por todos, normal. Yo me imaginaba como una persona que estuviera comiendo estiércol y que en las comisuras se le quedaran huellas de ese estiércol. Así es el idioma de importante.
te viste, te adorna, te presenta, te retrata o te descalifica. Y sobre todo que te permite transmitir con precisión lo que hay en tu cabeza, tus pensamientos. Si no tenemos abundancia en el lenguaje, si no utilizamos las palabras correctas, nuestro mensaje en ese sistema de la comunicación no llega al destino correcto. Y creo que esa es la parte, entre muchas otras, porque tú has mencionado una lista de mucha que retrata la importancia de hablar bien. Esta es una de ellas. Y agregaría otra más, que el lenguaje retrata la cultura de un pueblo. Claro, claro. Y esto no es nuevo, esto que estamos diciendo no es nada nuevo. Hace 2000 años los griegos lo decían de una manera muy sencillita, muy sencilla. Habla para que te conozca. Así es. El idioma, la forma de hablar, tanto la forma de hablar como la manera de comer, las maneras de la mesa, retratan de cuerpo entero a una persona. Y yo voy más allá, a veces digo, retratan de puerco entero a una persona. Bueno, entramos en materia. Betty Saraín nos habla sobre la resurrección de las palabras. Ah, caray, ¿resucitan las palabras? ¿Ustedes creen en la reencarnación? De las palabras sí. Yo de la otra no, creo, pero les diré pongo en duda. Que hay personas que sí creen en la reencarnación y que piensan que en la otra vida pudieron haber sido algún personaje, ¿no? Un personaje histórico como Cleopatra, o el emperador Octavio, o Napoleón, o Greta Garbo, o Marilyn Monroe. Pues bien, el karma es un concepto religioso indio en el diccionario el diccionario de la RAE define como energía derivada de los actos que condiciona cada una de las sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección. Es una palabra del sánscrito, que es una lengua ya muerta en la India, y que ha llegado al español a través del inglés, incorporándose en 1992 al diccionario académico. Pues les diré, querido público, que en la historia de la lengua también hay formas lingüísticas que mueren y luego reaparecen convertidas en otra cosa, y a este modelo de comportamiento lo llamamos reencarnación lingüística. Por eso digo que es la resurrección de las palabras. También se le llama poligénesis temporal. ¿Y a qué se refiere esto? Es una especie de resurrección de una palabra ya perdida que reaparece con otro valor. El día de hoy les daré un ejemplo, es la palabra azafata. La palabra azafata, que en la Edad Media era un término que se usaba para nombrar a las camareras que asistían a la reina, que portaban un cesto o azafate, así se le llamaba, del árabe zafat o cestilla, que tenía alfileres y útiles para ir arreglando los vestidos de la reina mientras se desplazaba, porque eran unos vestidos muy grandes. Más tarde, cuando surgió la navegación aérea en la compañía Iberia, pues se plantearon cómo traducir el inglés stewardess. Así que en 1935 la RAE les sugirió que utilizaran el término provisora, que provee cosas, pero un directivo de la compañía recordó haber leído en un libro antiguo la palabra azafata precisamente. Así fue que finalmente quedó en uso en España la palabra azafata frente a la creación léxica por compuesto propia del español de América, que es aeromosa. Oye, qué interesante. Entonces, una palabra antiquísima. Antiquísima, del árabe. 2000 o 3000 años. Así es. Y que reaparece en 1900, ¿qué? 1935. Relativamente hace poco. Sí, es muy reciente. Y bueno, tiene el mismo significado. Alguien que te asiste en el avión, alguien que te sirve, que te apoya. Hacían lo mismo que aquellas azafatas, aquellas camareras de la reina que le arreglaban el vestido, iban atrás de ella con sus grandes canastas. Hacemos una pausa, te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro, regresamos en unos instantes. Qué interesante. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Javier, si quieres lo de... Todo esto y más lo de los dioses se trata aztecas, en Te lo digo Juan, voy a para que hablar lo de escuches Pedro. Xochiquetzal Continuamos. y Huatlíhuetl.
Esta parte es drama, ¿no? Sí. Él es violín. Regresamos aquí a Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. El programa en esta segunda etapa está cumpliendo apenas aquí en Radio Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está cumpliendo justamente hoy 2 meses. Y con ese motivo, Betty Saraí nos ha traído un rico pastel. Así que, Betty, gracias, te lo agradecemos. Ya nos compartió esta bella atención. Y Claudia nos trajo el café. Trajo el café. Delicioso. Claudia. Muy bien, Claudia. Gracias, Claudia. Claudia, ¿qué cosa es la filología? Filología. Está muy conectada con nuestro programa y con el idioma. Así es. Javier, antes de empezar con ese tema, quisiera recordarle a nuestro público que el programa también se transmite a través de nuestras redes sociales, en Facebook. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Muy bien. Bueno, ¿qué es la filología? Seguramente ustedes han escuchado esa palabra. No es una palabra que se utilice comúnmente, pero aquellos que están un poco más cercanos al tema del lenguaje, pues seguramente sí lo saben. Etimológicamente, la palabra filología es de origen griego y está compuesta por el sufijo filos, que significa amor, y logos, que expresa conocimiento. Con base en lo anterior, significa aquel que tiene amor por las palabras. La filología es la ciencia que estudia las lenguas o una lengua en particular, pero a diferencia de la lingüística, que se ocupa del lenguaje articulado, bien sea oral o escrito, la filología investiga su historia y el origen de la gramática, de manera que la filología, a diferencia de la lingüística, ahonda en la investigación profunda sobre las costumbres de los pueblos, su literatura, su organización, etc. Y la compara con otras lenguas. Los primeros filólogos de la Grecia antigua, que también fueron filósofos, y que fueron alejandrinos, entre ellos se destaca Aristófanes de Bizancio, que fue un erudito griego perteneciente a la época helenística. Fue bibliotecario en Alejandría, maestro de Aristarco y uno de los grandes especialistas en literatura griega, pues se especializó en el estudio de los poemas de Homero. El nacimiento de la filología como ciencia fue en el siglo XIX, con el surgimiento de la gramática comparada y la gramática historicista. Y hoy en día existen varias ramas de la filología, entre ellas la filología inglesa, que estudia el idioma inglés y la cultura anglosajona, la filología bíblica, que estudia la Biblia, sus orígenes, su contexto, la filología clásica, que estudia la lengua latina y la lengua griega, la alemana, la eslava y la hispánica. En la hispánica se estudia la lingüística castellana y su expansión hacia América Latina, pero también incluye el estudio del idioma portugués. La filología es confundida con otras ciencias, especialmente con la hermenéutica, ya que ambas se encargan de interpretar el significado de los textos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la hermenéutica se centra en los temas más filosóficos, mientras que la filología en los temas históricos. Fíjate cómo cuando nos ponemos a estudiar una determinada materia, nos lleva, cada vez ahondamos más y nos lleva por senderos que no nos imaginamos. Lo curioso y lo valioso y lo trascendente de la filología es que no se queda en las palabras, sino se adentra en la cultura de los pueblos que usan las palabras. ¿Cómo vivían? ¿Por qué vivían? Y de la manera como vivían, cuando tratamos de explicarnos cómo era su vida, entramos al terreno de cómo se expresaban, de las palabras. Qué palabras usaban, para qué las usaban, qué definían. Se me ocurrió investigar también
cuatro palabras que tienen que ver con el idioma. Una es, ya la mencionaste, lingüista. Lingüista es la persona que estudia lo relativo al lenguaje, a los problemas que se refieren a la enseñanza de los idiomas. El etimólogo, etimología es el origen de las palabras, la razón de su existencia, de su significación y de su forma. El etimólogo. El paremiólogo. La paremiología estudia el tratado de los refranes y por extensión de los proverbios, adagios, dichos, frases, apotegmas, etc. Y finalmente, la cuarta palabra que traigo aquí, políglota, la persona, se dice también políglota o polígloto, la persona que habla varias lenguas o idiomas. Todo eso está vinculado con el tema que abordamos aquí, cada jueves de 7 a 8 de la noche, en Te lo digo Juan, para que lo escuches, Pedro. Betty, la palabra corazón dentro de la lengua española, para seguir sobre el tema. Claro que sí. Pues, ¿cuántas veces no usamos la palabra corazón para hablar de amor, por ejemplo, ¿no? Y para hablar de tristeza y de dolor? Y es que según Antonio Machado, a las palabras de amor le sienta bien su poquito de exageración. Eso le pasa precisamente a la palabra corazón, que es una palabra hecha de aumentativos. La palabra corazón en francés se dice cœur, en italiano cuore, en catalán cor y en rumano ocor. Si observamos, estas palabras son casi todas monosílabas, bastante parecidas en extensión a la palabra latina de la que provienen, pero el caso del corazón en español nos ofrece una forma más larga. Es resultado de sumar cor, dos aumentativos latinos aceu y one. De esa unión nace coraceu one. Ha salido de nuestro corazón, así que hemos construido en español un corazón agrandado, que se acrecenta a base de sufijos. Esto provoca que la palabra corazón pueda crecer con sus derivativos como coraje. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra coraje? ¿Qué significa coraje? No. Okay. La raíz es latina y su terminación age es típicamente francesa. Significa valentía, ímpetu o incluso irritación. Ese es el aumentativo de corazón en el español. Es la lengua en la cual se conserva esta palabra de manera con sufijos, prefijos, aumentada siempre, dirigida al amor. Muy bien. Un vistazo rápido a algunos gentilicios. El gentilicio es el término con que definimos a una persona por su origen, de donde nació o donde vive, donde se ha aclimatado. Y entonces así a los habitantes de Puebla les decimos poblanos, a los de Veracruz, veracruzanos. Pero hay algunos gentilicios no comunes y son un tanto curiosos. Por ejemplo, aquí en el caso de Puebla tenemos uno parecido, primo hermano de un estado del país. A los habitantes de Zacatecas se les llama zacatecanos y a los de Zacatlán, zacatecos. Cada uno tiene sus propias preferencias. Pero hay aquí 2 o 3 gentilicios que se prestan a la duda. A los que nacieron o viven en Jerusalén, ¿alguien sabe por ahí? Creo que sea de Jerusalén. Bueno, a los nacidos o radicados en Jerusalén se les llama jerosolimitanos. A los de Madagascar. Madagascar es una isla que está al oriente del continente africano, muy grande, tiene como 40 millones de habitantes, es la 4ª isla más grande del mundo. Y a los de Madagascar el gentilicio es malgache. A los de Portugal, precisamente, ya hacía la referencia a Claudio, lusos o lusitanos también. Pero hay algunos otros gentilicios que no son propiamente los formales, los derivados de la lengua, sino que son más populares, triviales, del habla común de los habitantes. Me refiero, por ejemplo, a los habitantes de Costa Rica,
que son los costarricenses, ticos, y a los de Honduras, que son los catrachos. En el caso de México, cuando juega la selección mexicana en otra parte, le suelen llamar la selección azteca, en referencia a la última cultura que se asentó en la parte central de México. Así que esos son algunos de los gentilicios que anoté por aquí. Pero, Claudia, tú te echaste un vistazo, un clavado hacia algunas deidades aztecas, los nombres de algunas diosas aztecas y el por qué, y el para qué. Bueno, Javier, el tema me llama mucho la atención porque cuando escuchamos hablar de los dioses aztecas, sobre todo ahora que estamos a unos meses del Día de Muertos, pues me pareció interesante empezar a tocar algunos de los dioses para justo en esas fechas hablar de toda la tradición pues de nuestro pueblo, ¿no? En función de la muerte. Pero cuando uno escucha hablar sobre los dioses aztecas, difícilmente encuentra quiénes son las diosas, si existieron, si no existieron. Conocemos a Huitzilopochtli, a Tlaloc, etcétera, ¿no? Muchos de las deidades que representan la lluvia, entre muchas otras cosas. Y yo el día de hoy quiero mencionarles a dos diosas aztecas que me parecen muy representativas. La primera de ellas es Xochiquetzal, dama de la belleza y el placer. Xochiquetzal significa, la palabra Xochiquetzal significa flor y pluma de quetzal. Xochitl, el nombre Xochitl, significa flores, y quetzal, pues pluma de quetzal. Entre los mitos aztecas se menciona que fue esposa de varios dioses, entre los que estaban Tlaloc, Tezcatlipoca, con quien tuvo un hijo de nombre Centeutl. Los mitos cuentan que la diosa fue raptada por Tezcatlipoca, cuando aún era la consorte de Tlaloc, con quien había colaborado para que hubiera fertilidad en el mundo. Este dios mantuvo a Xochiquetzal secuestrada por un tiempo, pero Tlaloc fue a rescatarla y la llevó al Xochitlalpan, o Tierra de las Flores. En venganza, Tezcatlipoca, que era uno de los dioses creadores del mundo, le prohibió a Xochiquetzal regresar a la tierra donde habitaban los humanos. La segunda diosa es Coatlicue, dueña y consumidora de todo lo que perece. Era la diosa de la tierra, a quien se le atribuyen poderes tanto para la creación como para la destrucción. Coatlicue significa la falda de las serpientes, y por lo general fue representada como una figura temible. A diferencia de Xochiquetzal, Coatlicue es representada como una mujer de edad madura, mientras que Xochiquetzal siempre es representada como una mujer joven con ropas elegantes. Coatlicue, en su collar, lleva calaveras y corazones, porque ella, siendo la tierra, devoraba todo lo que moría. En la mitología, fue madre del dios Huitzilopochtli. Coatlicue quedó embarazada un día mientras limpiaba el suelo, y unas plumas bajaron del cielo. Ella las recogió y las puso a su cintura, gestando así a un nuevo dios, al dios Huitzilopochtli. Ya hizo referencia, Claudia, a estos mitos que son parte fundamental de la cultura de todos los pueblos, en este caso de la cultura mexicana. Y precisamente Betty Saraínus se refiere a los pequeños matices que hay y que hacen diferente estos términos: mito, leyenda, epopeya y cuento. Así es, Javier. Pues bien, querido público, mientras el cuento es un relato breve que presenta una historia ficticia, un mito es un relato que explica el origen de algún fenómeno natural, y la fábula es un relato que tiene una moraleja. Por su parte, la leyenda es un relato que mezcla elementos reales y fantásticos y se transmite en forma oral, mientras que la epopeya es un relato extenso que narra hazañas heroicas de un personaje o grupo que tiene tono épico. El origen también es distinto. El cuento, por ejemplo, proviene de Europa.
el mito de las culturas griega y romana, la fábula de Europa y de Asia, mientras que la leyenda viene de todas las culturas, como lo mencionabas, Javier, y finalmente la epopeya de Grecia y de Roma. Y si hablamos de los personajes, también hay diferencias. En el cuento, pues son ficticios. En el mito son dioses y seres sobrenaturales. En la fábula son animales u objetos personificados, mientras que en la leyenda son personajes históricos o ficticios. Y finalmente en el mito son héroes. Esa sería la diferencia entre leyenda, mito, epopeya y cuento. Qué interesante. A veces parecía que se confunden, pero tiene su matiz. Cada uno de esos términos tiene sus fronteras que dividen y explican mejor. Cuando alguien se dedica a escribir, puede confundirse y irse por una leyenda cuando su narrativa está enfocada al cuento. Tener muy claro cuál es la diferencia entre unas y otras formas. El término, las palabras en plural siempre se nos han dificultado. Hay algunas que son muy fáciles de referirse a ellas en plural: casas, libros, zapatos, personas, pero hay algunas reglas, algunas normas y algunas dificultades para hacer el plural de algunas palabras. Claudia. Bueno, lo importante es saber que existen dos maneras de generar el plural, que es agregando S, algunas palabras, y otras ES. En general, la mayor parte de las palabras van con estas dos. Pero existen algunas excepciones, como por ejemplo, sustantivos y adjetivos terminados en A o en O tónica. La tónica es la sílaba que va acentuada. El acento. Que va acentuada. Como por ejemplo, papás, papa, más bien papá, papás, ¿no? Sofá, sofás. Buró, burós. Rococó, rococós. No son correctos los plurales terminados en ses, es decir, el decir no son correctos es que suena vulgar. Por ejemplo, decir papaces, sofaces, rococoses, ¿no? Etcétera. En los gentilicios, por ejemplo, no se consideran incorrectos los plurales en S, aunque se prefieren los plurales que terminan en ES, como por ejemplo, es correcto decir israelíes en lugar de israelís, marroquíes en lugar de marroquís, hindúes en lugar de hindús. Las voces extranjeras terminadas en Y, precedida de consonante, deben adaptarse gráficamente al español, y para formar el plural sustituimos la Y por I latina y se agrega ES, como por ejemplo en las palabras dandy, que viene del inglés dandy con I latina, su plural es dandis. Panty, se cambia la Y por I latina y es panties. Ferry. Ferries. Hawái sería Hawái. Así es. Entre otras reglas, porque en la investigación del plural existen muchas reglas, pero también muchísimas excepciones. En sustantivos y adjetivos terminados en consonantes distintas de L, R, N, D, Z, J, S y X, o la letra Ch, se trate de onomatopeyas o de voces procedentes de otras lenguas, hacen el plural en S, como por ejemplo crack, cracks, zigzags, zigzag, zigzags, snob, snobs, etc. Se exceptúa de esta regla la palabra club, que admite dos plurales, clubs y clubes. Exactamente. También imán o imanes, ¿no? Y bueno, podríamos mencionar muchas otras. Las reglas muy particulares para crear los plurales, tal vez las podamos abordar en otros programas. Por ejemplo, el plural de los latinismos.
el de las notas musicales, Javier, las abreviaturas que también llevan plural, los símbolos, los nombres de los colores, los nombres de pila, las dinastías, entre muchas otras reglas. También existen palabras que significan una cosa en singular, pero al hacerlas plural, cambia totalmente su significado. Cambia el significado. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes aquí. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Regresamos y hay un tema que, hablando de las leyendas, que es un género literario, nos platicaba Betty Saraín sobre la creencia que circula, la leyenda que circula en Zacatlán sobre un dragón que yo nunca había escuchado y que es muy curiosa. Platícanosla. Claro que sí. Bueno, pues para empezar, querido público, Zacatlán es un lugar mágico, es un pueblo mágico de México que yo creo que muchos conocen, y los que no lo conocen pues van a quedar encantados con la leyenda, y espero que lo visiten. Zacatlán forma parte de este programa de pueblos mágicos en el país, y además de ser una tierra llena de paisajes de ensueño, le hace honor al nombre con una de las leyendas más famosas del lugar, el dragón del exconvento franciscano. Este templo católico es uno de los tantos dedicados a San Francisco de Asís y se fundó en 1562. Su construcción duró 5 años y es de los primeros templos católicos construidos en América, por lo que también es uno de los más antiguos. Cuentan las personas que cuando se estaba construyendo el convento, un indígena notificó a los frailes sobre la existencia de un gran animal que antes de su llegada ya agredía a los nativos. Les contó que habían intentado cazarlo en varias ocasiones, aunque todas sin éxito. Debido a su gran tamaño y a su fuerza superior, inspiró respeto y cierta veneración entre los integrantes del pueblo, por lo que llegaron a considerarlo como un animal sagrado. Incrédulos ante semejante relato, los frailes dijeron que atraparían a la bestia, y según la leyenda, lo consiguieron. Al poder observar de cerca la maravillosa criatura, quedaron maravillados, pues mostraba características fascinantes. Hay quienes dicen que los frailes lo consideraron obra del demonio, del diablo, pues nunca habían visto algo así. Con la intención de mantenerlo vigilado, se decidió que el dragón fuera resguardado en algún lugar de la iglesia o del convento. El lugar elegido entonces fue el sótano del inmueble, y una vez acondicionado para que el animal pudiera permanecer ahí, los frailes lo encerraron y se hicieron cargo de él. La noticia recorrió toda la región y provocó que visitantes locales y externos acudieran a observar al dragón. Al principio les permitían verlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, prohibieron las visitas a este ser mítico, pues argumentaron que era una obra del demonio para desviar al pueblo de la creencia religiosa recién inculcada. Cuando ocurría algún sismo en el lugar, los pobladores aseguraban que era la furia descontrolada del dragón por estar encerrado, en condiciones de hambre y por no poder escapar de los cimientos del convento. Los frailes, para calmar el enojo del animal, solicitaron doble diezmo a las personas que se encontraban ahí, lo que desató hipótesis como que el dragón era un invento para atemorizar al pueblo y que el diezmo que cobraban era para beneficio de los frailes. Sin embargo, en el templo existe un paraje atrás del altar mayor de la iglesia que se comunicaba con la iglesia parroquial. Para algunos investigadores fue sorprendente descubrir que debajo del piso de la iglesia se encuentran túneles y galerías gigantes desiertas donde probablemente estuvo ese dragón. Qué interesante. Cada pueblo, yo creo que todos los pueblos del mundo tienen sus historias, pero no deja de ser fascinante, ¿verdad? Un encanto, este tipo de relatos que echan a volar la imaginación. Seguramente se hermanan este tipo de relatos con los mitos de la cultura náhuatl, de los mitos de los países escandinavos, de los mitos chinos. Así es. Cada pueblo tiene sus historias que alimentan la imaginación, la creencia, la tradición, y en la infancia
es parte de la vida estar oyendo relatos. En el caso de los mexicanos, relatos de muertos, de aparecidos, la Llorona, el fantasma. Cada pueblo, cada ciudad del país, cada estado tiene sus historias. El Nahual, a los aluches allá en la zona de Yucatán, Chiapas. Más moderno el chupacabras. El chupacabras es un mito más reciente. Bueno, gracias, Betty. Claudia se refiere a ciertos vicios del lenguaje español y tienen su denominación algunos de ellos. Adelante, Claudia. Hace rato, Javier, preguntabas cuál era la importancia de hablar bien. Y hoy, en realidad, quiero hacer referencia a por qué no debemos hablar mal. Los vicios del lenguaje son usos o formas incorrectas de hablar o escribir, pero también se han clasificado. En algunos de nuestros programas anteriores hemos hablado de ellos. Incluso los neologismos pueden ser catalogados como vicios del lenguaje. Y el día de hoy, querido Radio Escucha, hablaremos de 3 formas de vicios del lenguaje. El dequeísmo, el idiotismo, bueno, son 4. El dequeísmo, el idiotismo, la metátesis y las muletillas. El dequeísmo consiste en usar incorrectamente las palabras de qué. Seguramente ustedes han escuchado a alguien hablar de una manera parecida a esta. Es de que el maestro no me recibió la tarea. Es de que no pude pagar el recibo a tiempo. Así es. Bueno, pues el dequeísmo consiste en usar estas palabras de qué en lugar de simplemente decir qué. Por ejemplo, me avisó de que no estaba disponible. Eso está mal. Claro. Lo correcto es decir, me avisó que no estaba disponible. Me parece de que no es correcto. Tache. Sí. Me parece que no es correcto. Bueno, la segunda forma de vicio del lenguaje es el idiotismo. Y seguramente aquí los más jóvenes que hoy estamos acostumbrados a ver los memes en las redes sociales entenderán de qué les hablo. El idiotismo consiste en una forma de hablar contraria a las reglas gramaticales. Se puede originar por una construcción gramatical incorrecta a partir de la ignorancia, pero también a partir del lenguaje coloquial entre amigos. Por ejemplo, decir es más mejor está mal dicho. Lo correcto es decir Mejor. es mejor. Claro. O creación de palabras inexistentes, como por ejemplo, la alcanzabilidad del concepto, que hablábamos en otro programa sobre sentir que estamos inventando una palabra más rimbombante, etc. Cuando lo que tendríamos que decir es el alcance del concepto. El otro día escuché a unos alumnos decir, estoy pintando. Están mezclando el idioma español con inglés. Con la conjugación de gerundio del inglés, cuando lo correcto es decir, estoy pintando. Claro. Es Spanglish. Ajá. O una que seguramente ustedes han oído, qué agusticidad, Sí. ¿no? Ahora en las redes sociales corre muchísimo ese vocablo y lo correcto es decir, estoy a gusto, estoy Sí. contento, me lo estoy pasando muy bien, etc. La metatesis, por su parte, Metátesis. la metátesis, perdón, aquí le tengo el acento, pero se me va. Sí. La metátesis, por su parte, consiste en cambiar los sonidos dentro de una palabra, justo como lo acabo de hacer en este momento. Era para ejemplificar, Javier. Por ejemplo, decir, le dolía el estómago, en lugar de decir, le dolía el estómago. Aquí en Puebla tenemos un lugar muy importante que seguramente todos los que escuchamos este programa conocemos, que es el planetario. Y en muchas ocasiones, en lugar de referirse al planetario, le cambian las palabras y dicen platanario, El platanario, o sí. N cantidad Sí. de combinaciones, ¿no? O por ejemplo, María cocina concretas, en lugar de decir María cocina croquetas. Croquetas. Y bueno, finalmente las muletillas o bastoncillos, los cuales son palabras o expresiones innecesarias que se repiten mucho por costumbre, pero no aportan nada relevante al sentido de la comunicación. Una que es muy común es, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero no me has dicho nada.
Sería la respuesta, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Tal vez ejemplifica que no, que sí, no se sabe. ¿Qué te iba a decir? Tampoco aporta lenguaje. Se acabó la conversación. O muletillas más cortas como digo, ¿no? Y bueno, pues estas son 4 vicios del lenguaje que debemos evitar. Aquí anoté algunos términos que en la conversación coloquial de todos los días escuchamos o usamos y que revelan, entre otras cosas, pobreza del lenguaje. Hay personas que en una conversación dicen con frecuencia, fíjate que me llamaron a la presidencia municipal y el inspector me reclamó porque había yo puesto un anuncio en mi negocio que agarro y que le digo. Entonces él que me dice, que agarre, que me dice, no, ahí tenemos la fotografía, yo que agarro, que le digo, demuéstreme usted la prueba. Y no agarran nada, no están agarrando nada. Porque además no tenemos garras, sí, Javier. No tenemos garras. Tenemos manos. Luego que la otra, que entre los jóvenes que suele mucho decir, oye, justo fui a tal parte, justo cuando me bajé del autobús, justo cuando, y hablan a cada rato de justo, y están justamente cometiendo un vicio de lenguaje. El otro es que ya está pasando de moda, pero todavía por ahí se usa el obvio y obviamente. El obviamente para todo. Está cada 3, 4 palabras, meten el obviamente. Oye, Javier, pero hoy ya no se dice obvio, se dice obi. 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 Ya la recortaron. Ciertos jóvenes también, y hasta los maestros. Bueno, por favor, ya expliqué el problema, ¿me entiendes? ¿No quedó claro, me entiendes? Yo les dije a cada uno, a ti te dije el otro día, ¿me entiendes? Y están repitiendo, ¿me entiendes? Como si a quienes están tratando fuera un tontito, un idiota. No me expliqué, sería lo correcto. Lo están idiotizando. Sí. No me expliqué o no me di a entender. Y son muletillas porque se repiten una y otra vez, tal vez sin el sentido de idiotizar a la persona. Claro. Bueno, y eso es por la falta de vocabulario. Sí. No tienen vocabulario. Por eso es importante leer, para ganar vocabulario. Un buen diccionario de sinónimos y aplicarlos, tratar de incorporarlos. Anoté por aquí otros de los fenómenos de metátesis que se dan cuando cambiamos una sílaba o una letra en una palabra. Decimos dentrífico en lugar de decir dentífrico. Decimos, hoy que están de moda, chorcolata en lugar de decir corcholata. Claro. Decimos polvadera en lugar de polvareda. Diabetes por diabetes, ya mencionó Claudia. La concreta en lugar de croqueta. Graviel en lugar de Gabriel. Y finalmente brusco, decimos buscro en lugar de brusco. Y cerramos con un diálogo que yo escuché alguna vez entre 2 personas. ¿Qué le pasó a tu coche? Y está descompuesto, le llantan faltas y cámaras. Está descompuesto, le llantan faltas y cámaras. Y por último, el epitafio que escribieron en la tumba de un alcohólico pulquero, y anotaron por ahí, que no se pulque a nadie de mi muerte. Con esto cerramos una frase de cada quien, por favor, y nos vamos. O tú tienes la pulpa, Javier. A ver. Tú tienes la pulpa. La pulpa, la pulpa exactamente. en lugar de la culpa. Nos vamos con una frase que le quede ahí para la reflexión en casa. Claudia. Yo soy Claudia Rivera Hernández y la frase de hoy es: la única forma de conocer el pensamiento de los pueblos es a través del lenguaje. De Johann Herder. Betty Saraín. Soy Beatriz Saraín y mi frase es: las pasiones son los viajes del corazón, de Paul Morán. Y finalmente, soy Javier Gutiérrez. Nadie puede servir a 2 señores. Que la pase muy bien. Nos vemos aquí cada semana de 7 a 8 de la noche en Radio WAP, en Te lo digo Juan, para que lo escuches, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te lo digo Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de 3 estudiosos de este apasionante tema.
Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Hasta la próxima.